Con Fer lo presento rápido, lo conocen todos, dirigente y diputado de la coalición cívica durante varios periodos, hoy está en nuestra lista. Iba a estar en la del 2017, y recuerdo que en aquel momento hicieron una propuesta, fuiste a trabajar al Ejecutivo y dejaste el lugar en la lista, y creo que ahí entró Juan Manuel López, me parece. Ahí entró Juan. Ahí entró Juan Manuel, y nada, ahora volvés a ser diputado. Bueno, tenemos una historia común con Fer, una historia común en la coalición cívica, una historia más reciente, común en Juntos por el Cambio, y sobre todo tenemos una gran armonía, una gran coincidencia con respecto al país, al diagnóstico sobre el país que tenemos y la esperanza sobre el país que esperamos construir. Así que, bueno, me pareció que, como saben, estamos tratando de darle prioridad en los cafés de este momento a los demás candidatos de la lista, aunque quizás el jueves que viene hagamos una excepción, me parece que va a haber una primicia, pero por ahora no la quiero hacer pública. Y nada, me gustaría abrirle directamente, no perder tiempo más con mis divagaciones, y abrirle el micrófono a Fernando para que nos cuente un poquito todo esto, ¿no? Por un lado, el diagnóstico sobre lo que estamos pasando, y por el otro lado, la esperanza de construir, como dice el título del café, una mayoría republicana que permita en estos 2 años frenar la embestida del populismo kirchnerista, y por el otro, generar una alternativa de gobierno para el 2023. Así que nada, Fer, bienvenido, un gusto tenerte acá, tenés la palabra, te escuchamos. Bueno, gracias Fer por invitarme, gracias a todos por estar participando, ¿no? Y me imagino que esto va a tener un ida y vuelta, así que vamos a hacerlo breve al principio para poder tener ese ida y vuelta. Viste que nosotros tenemos a veces esa costumbre que no es tan frecuente en la política argentina de pregúntenos y hablemos del tema que quieran. La agenda tiene que ser abierta, porque si no, obviamente después tiene cada uno su punto de vista, cada uno tiene su recorrido y cada uno también tiene más o menos ideado el punto de llegada, que en esto, como vos decías, no solo tenemos un recorrido bastante en común, hemos tenido experiencias muy intensas en común, en conjunto, creo que fueron muy buenas experiencias además, políticamente, fueron bloques muy fuertes y sobre todo fueron bloques parlamentarios muy fuertes cuando el kirchnerismo era el kirchnerismo más explícito, si vos querés, ¿no? El de la Cristina de muchos votos, el de esa oposición a la que le costaba tener un peso específico que se notara en la sociedad, que decantara esa posibilidad de la alternancia cierta. Entonces digo, eso, como vos decís, nos une y hay que rescatarlo, hay que recordarlo, no solo rescatarlo. Hay que rescatarlo, porque cuando iban por todo, que esa amenaza está lejos de haber pasado, porque vos cuando nos descuidamos quieren ir de vuelta por todo, y cuando nos descuidamos, y por eso no hay que descuidarse, nos damos cuenta de que no pierden las mañas y que en realidad hay que fortalecer todos los anticuerpos de nuestra república y de nuestra democracia para que no puedan ir por todos. Digo, también tenemos un presente común que está pensando ese futuro al que queremos llegar, a la Argentina que queremos alcanzar. Que en algún momento la Argentina logró serlo, que en otros momentos se perdió por el camino y que hoy parece que nos es esquivo, ¿no? Vamos 3 pasos para adelante, 2 para atrás, 1 para adelante, 2 para atrás. Tenemos algunos momentos de optimismo y de buenos números económicos y después de vuelta nos viene el balde de agua fría y yo creo que de esa también tenemos que salir. La Argentina se tiene que volver más previsible, la Argentina tiene que decidir el rumbo que quiere tomar, tiene que discutir bordes menos distantes, tenemos que ser más explícitos en cuanto a lo que creemos y a lo que no creemos. No podemos estar diciendo que todos creemos en la Argentina del trabajo
pero una parte incentivamos la Argentina del trabajo y esperamos el premio para la Argentina del trabajo, y los otros, o algunos otros que dicen que creen en la Argentina del trabajo, terminan boicoteando a los emprendimientos, a la iniciativa, a la empresa, al mérito, al estudio que viene antes del trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que sincerar este país y tenemos que dejar de dar vueltas. Creo además que tenemos que explicitar nuestra cultura del poder. Nuestra cultura del poder. La cultura democrática tiene que ir de la mano de la cultura o de la virtud republicana. Porque así como nosotros tenemos que ser intensos, a veces si es necesario ser ásperos, una parte de la Argentina tiene que aprender de que hay límites. De que el poder no puede ser que cuando tengo la mayoría hago lo que se me canta. El otro tiene derechos. Y eso nosotros, como país y como forma de ejercer el poder, lo tenemos que respetar. Yo creo que hay algunos que están enamorados, digo, el kirchnerismo, una parte de la trayectoria cultural del peronismo lo tiene, y creo que el kirchnerismo es la forma más extrema de eso en el presente, tiene poca vocación de la pluralidad, tiene poca vocación de reconocer qué parte del otro tiene razón, y yo creo que en eso, entonces, cuando no te reconocen nada, hay que ponerse firme, firme. Lo vimos en estos días en Cristina, ¿no? Porque Cristina últimamente habla poco, pero cuando habla, como siempre, dice lo que piensa. Y lo dice sin dar demasiadas vueltas. Entonces, nosotros a eso le tenemos que poner claridad, le tenemos que poner carácter, le tenemos que poner viabilidad, porque nosotros tenemos que lograr también la Argentina viable, ¿sí? Porque tenemos que saber que las situaciones son distintas en todo el país y son distintos según los sectores sociales, pero que tenemos que llegar a ese acuerdo. Es decir, ¿vamos a respetar o no vamos a respetar la ley? ¿Vamos a respetar o no vamos a respetar el premio al laburo? ¿Vamos a abrir o no vamos a abrir las escuelas? Yo el otro día decía, los maestros son una parte tan importante de nuestra sociedad, de cualquier sociedad, y de la nuestra también, que yo no entiendo un maestro que no esté frente al grado. No lo entiendo, o sea, no, por definición no es. Entonces, esas cosas hay que explicitarlas. Los ámbitos que son demasiado importantes, entre todos los tenemos que preservar y respetar: la escuela, las instituciones. Y tenemos que rescatar algunas otras que están perdidas en el limbo. Por especulación, por intereses, por codicia, por cuota de poder, la justicia. La justicia. Pero además creo yo que tenemos que hacer un repaso, digo, un repaso de lo que pudimos hacer, primero de lo que pensamos. ¿Qué quiere decir eso que pensamos? Lo más clarito y simple posible. O sea, para que sea contundente tiene que ser claro y simple. Que no quiere decir poco profundo. Lo segundo es, ¿qué hicimos cuando estuvimos en el poder? Hay que hacer la lista de lo que nos salió bien y la lista de lo que nos salió mal. De lo que nos salió mal es la autocrítica, y de lo que nos salió bien, defenderlo con uñas y con dientes. Hay que defenderlo, hay que levantarlo, hay que volverlo a poner arriba de la mesa. Porque una cosa es hacer autocrítica y la otra es hacer autoflagelación. La autoflagelación no nos lleva a ningún lado. Porque además, yo creo que del lado del Frente para la Victoria hay muy poco de todo eso. Hay muy poco de autocrítica, hay muy poco de respeto del otro, hay muy poco de reconocimiento de errores, y hay mucho de ensalzar lo que en realidad ni siquiera son logros. Pero si fuesen logros, yo digo es un logro. Ya está. Y lo que tenía y lo que merecía ser continuado, lo continuamos. Ya está. Ahora, no les veo que se les caiga una autocrítica ni a palos. Y entonces se vuelve peligroso el país. Y la pandemia demostró que las democracias y las repúblicas débiles, digo porque lo conversábamos un día con Toti Flores, el virus le puso a todas las sociedades y a todos los gobiernos, como vieron esas pruebas sorpresa que nos hacían cuando éramos chicos, seguramente ahora no se usan más las pruebas sorpresa. Los exámenes sorpresa, que te decían saquen una hoja y escriban lo que sepan de este tema y de estas preguntas. El virus fue así. Le hicieron sacar hoja en blanco a todo el mundo de sorpresa, pero no todo el mundo pudo responder de la misma manera.
no todo el mundo tenía las mismas herramientas, no todo el mundo tenía las mismas fortalezas en sus instituciones, no todo el mundo estaba preparado como sociedad para poder enfrentar situaciones extremas, no todo el mundo enfrentó una situación límite diciendo la verdad, ¿sí? Y nosotros llegamos a la situación de que éramos mejor que Suecia en un momento. Entonces digo, se vuelven peligrosas estas situaciones. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra república, nuestra democracia, nuestras instituciones, porque el peligro nunca se va, no se aleja. Digamos, no es que porque tenemos un recorrido de bastantes años de democracia ya está. Porque yo recuerdo que en los 80 Venezuela era el país modelo de la región. Y hoy es el país que más pena da en la región. Y uno pensaba que era imposible que haya un recorrido como el que vivió Venezuela. Y fue posible. Entonces nosotros tenemos que estar atentos todos los días. Por más que no estemos tan cerca de esa situación, según algunos, por más que estemos más cerca o camino a, según otros, tenemos que ser muy precavidos. Por eso tenemos que ser muy fuertes. Y la otra, tenemos que tener mucha inteligencia emocional. Para varias cosas, política y emocional. La primera es porque no hay que tener miedo de decir lo que haya que decir. Si se tiene que ofender a alguien con la verdad que uno cree bien dicha, hay que decirla. Yo lo siento mucho. Fernando, vos te acordarás muy bien cuando estábamos en la Cámara, ninguno de nosotros se cuidaba mucho de tener que decir lo que teníamos que decir. Algunos se espantaban, porque claro, Cristina tenía 50% de los votos, y se espantaban. Y la verdad que cuando todo va, pareciera ser viento en popa, nadie quiere contradecir al que te está trayendo la alegría instantánea, ¿no? Pero algunos percibíamos los problemas que existían en ese momento y que se iban acumulando. Esos problemas hoy persisten y esos problemas hoy están en la Argentina y se vuelven más peligrosos cuantos más débiles nos volvemos. Así que nos tenemos que fortalecer, pero a su vez no tenemos que privarnos, porque sería un pecado, de la posibilidad de convencer a alguien que los haya votado. Yo creo que así como nosotros tenemos que perseverar en lo que creemos, porque si no uno, si dejara de lado de decir o de hacer lo que cree por convencer a alguien que no te haya votado, sos un especulador. Yo no creo en la especulación. Ahora, sí creo que la sociedad argentina, nos haya votado o no nos haya votado, en términos generales, tiene capacidad y tiempo para reflexionar. Y nosotros tenemos que hacer el ejercicio de poder reflexionar y de convencer. Porque en algún momento ganamos la nación. Y lo hicimos con votos que venían del Frente para la Victoria. Porque en algún momento hubo gente que dijo, yo los votaba, pero ahora los voto a ustedes. Eso tiene que volver a pasar. Y nos tenemos que acordar que Alberto ganó por decepción de lo que uno podía esperar como resultado, sobre todo económico, porque creo que en muchos otros aspectos no hubo decepción. Pero no los votaron con convencimiento. Entonces hay que aprovechar eso, porque es indudable que Alberto ganó la elección, y es indudable que ganó con votos que no solo eran de Cristina, que venían también de algunos que nos habían votado a nosotros o a otras fuerzas. Esos votos hoy están mirando qué hacer. Esos votos, esas personas están hoy mirando qué hacer. Y nosotros le tenemos que hablar a todos. Porque yo creo que la situación es tan mala, pero tan mala, que esa gente se empieza a acordar de lo bueno de lo que nosotros veníamos proponiendo, haciendo y logrando. Sin ser grandilocuente con esto, ¿no? Porque hay que hacerse también responsable de lo que no nos salió. Pero yo creo que esa gente empezó a recordar y nosotros tenemos el deber de volver a hacer la lista de los lo logré y estuvo bien y no lo logré y lo vamos a hacer mejor. Porque el otro día estábamos haciendo una charla en la vía pública, acá en Plaza Italia, que es un lugar donde pasa mucha gente, uno dice el centro de Palermo, corazón de la Comuna 14, ahí pasa todo el mundo, bajan del colectivo, se suben al subte, se van a un lugar, al otro, es a 2 cuadras del Pacífico. Digo, y había una chica que tenía 42 años, y me dijo, tuve que cerrar mi negocio. Me dice, y yo no quiero decir no creo más en nada, pero yo necesito creer en algo. Te escuché, dijo, me quedé escuchando y quiero que vos me digas por qué tengo que creer. Entonces esa mina no nos puteó, no me puteó, la está pasando pésimamente mal, pero necesita que entre todos
inventemos desde el punto de vista no de la falsedad, sino que inventemos desde el punto de vista de la construcción y hasta de la construcción innovadora en el tiempo que viene, pero desde el presente, nuestra salida. La Argentina está bloqueada, la tenemos que desbloquear y la tenemos que poner en movimiento hacia adelante. Eso yo creo que es un poco la tarea, no solo que tenemos ahora en la elección, la tarea que tuvimos siempre. Y creo que es la tarea que sigue más que nunca. Porque yo creo que en los malos momentos de la gestión del peronismo, hoy se llama Frente de Todos, o ya no sé cómo se llama porque me pierdo con las alianzas, pero es más o menos la misma gente con distintos componentes, digamos, un día pesa más Cristina, otro día pesa un poquito más, pero el corazón duro está ahí, digamos, ¿no? Si uno quiere saber lo que piensa el corazón duro de ese proyecto político, es Cristina y Axel. Y eso es encerrarse en sí mismo, la prohibición porque no tengo una mejor idea, la condena del diferente, al que le fue bien es un garca, y al que le va mal es culpa del otro. Y yo creo que es todo lo contrario, que nuestro optimismo tiene que ser realista, que tiene que ser en base a nuestro esfuerzo, que nadie nos va a regalar nada más que lo que nosotros logremos, y que tenemos que ir para adelante pero en base a ideas claras. Y que los límites que se le tiene que poner al poder se los pone la sociedad y después parte del mismo poder. Y para eso estamos nosotros. Te hago gracias, Fer. Te voy a hacer dos preguntas muy breves para dar paso después a las preguntas y respuestas, porque hoy vamos a tener que cortar sí o sí antes de las 8:15, porque estoy en televisión a las 9 y tengo que llegar al canal que está en la otra punta de la ciudad. La primera es, ¿cómo estás viendo la interna del oficialismo? La segunda va a ser, ¿cómo estás viendo nuestra interna? Pero la primera, concentrate en esa, ¿cómo estás viendo esta interna del oficialismo que a veces tiene rasgos muy vistosos, ¿no? Mirá, yo a veces tengo la misma tentación que por ahí tenemos muchos, ¿no? Que es, una es, se están matando. Entonces voy a decir, mirá, se están matando, están confrontando, pero al poco de recorrer, te das cuenta de que terminan todos juntos, que el más poderoso, el que manda, termina ordenando a todos los demás, que no tienen una gigantesca vocación de cambio virtuoso. Sí creo que hay un gran ejercicio de un poder puro y duro, digamos. Cristina tiene el poder y se lo hace sentir en público a Alberto, y se lo hace sentir en público a los ministros, y los gobernadores hoy no hablan, y el poder es Cristina y Axel, y Máximo. Pero sobre todo Cristina y Axel. Cristina es la que tiene el poder en ciertas franjas de la sociedad, en ciertos barrios, en ciertos lugares de algunas provincias, y cierto voto ideologizado, que si le haces 3 preguntas de más no saben qué contestarte, porque entran en contradicciones profundas a los 10 minutos, y el verdadero problema, creo yo, es Axel. Mejor dicho, el verdadero problema no, el verdadero peligro es Axel. Porque es un tipo que se presenta como un tipo canchero, más pop, más rock, lo que ustedes quieran, pero tiene unas ideas muy viejas. Tiene unas ideas muy de atraso. Y lo que creo que es lo más peligroso es que siembra en él resentimiento. Cualquier cosa que Alberto, algún día me preguntaron cuando recién había ganado Alberto y Cristina son lo mismo. Yo sinceramente creo que no son lo mismo, pero no creo que Alberto sea peor que Cristina, o mejor que Cristina. Creo que son distintos, pero creo que los dos son dos grandes peligros. Un peligro conocido y un peligro que estamos conociendo. Entonces, la interna de ellos, vieron que dicen, ahora los intendentes van a someter a no sé quién. Bueno, nadie somete a nadie, reparten cuota de poder, el que manda, manda, se conforman las listas como se conforman las listas y se termina la historia. Por eso creo que hay que mirar con ojo muy finito quién del universo grande del PJ tiene alguna intención o posibilidad de pensar en un esquema diferente al PJ tradicional. Sea el viejo peronismo de la provincia de Buenos Aires y de los caudillos, o sea esta forma de ejercicio del poder del tiempo de Cristina y Néstor, ¿no? Tiene que haber, hay algunos que estén agotados.
Sí, primero pido disculpas porque no sé qué está pasando con mi cámara que se apagó, pero te estoy siguiendo y escuché tu respuesta. Sí, a mí me parece, hago un comentario sobre lo que vos decís, ¿no? Me parece que Cristina y Alberto reconfiguran un viejo dúo tradicional del PJ, que es el cínico y la fanática, ¿no? Perón era el cínico, Evita era la fanática, Néstor era el cínico, Cristina era la fanática, el PJ es el cínico, la Cámpora es la fanática y así. Ninguno es tan cínico, ninguno es tan fanático, pero el discurso funciona un poco así, ¿no? Y me parece que, como siempre, lo han hecho bien, porque te corren por un momento con los principios y te arrinconan porque sos la antipatria, el cipayo y no sé qué, y por el otro lado te corren con la especulación. Bueno, qué sé yo, para hacer política se necesita robar, hay que juntar plata y para eso hay que robar. Así que me parece que juegan muy bien ese rol y que lo han implementado muy bien. Pasemos a nosotros. ¿Cómo estás viendo? Porque claro, es una experiencia, si bien nuestro gobierno nació de una interna, porque Macri no fue una designación a dedo, hubo una interna entre Macri, Sanz y Lilita, en una PASO, pero esta era ahí, recién se empezaba, ¿no? Ahora hay toda una gestión en el medio, son 6 años, es una historia, y ahora es diferente una interna. ¿Cómo la estás viendo? ¿La estás viendo bien, mal? ¿Qué es lo que ves que está bien? ¿Qué es lo que ves que está mal? ¿Cómo tendría que seguir? Lo primero es que uno tiene que decir que Cambiemos va pasando los desafíos de ser una coalición de gobierno en un país sin cultura de coalición y de coaliciones estables, y que está pasando el principal de los desafíos, que no es el gobierno, es la oposición, es estar en la oposición y no romperte. Pero la segunda cosa es, después de un proceso tan fuerte como haber gobernado la provincia, la nación, la ciudad, la provincia de Mendoza, la provincia de Corrientes, la provincia de Jujuy, tener bloques grandes en muchas provincias, pero sobre todo el área metropolitana y la nación, ¿no? Eso es inédito, diría yo, para una fuerza no peronista. Creo que está pasando la prueba, y me parece a mí que por tener presente un sentido de responsabilidad muy grande para con nuestro país. Creo yo que el que saca los pies del plato después tiene que pasar la responsabilidad de romper lo que por fin se armó. Ahora, dicho eso, también hay como un tiempo en el que el ordenamiento estuvo más o menos claro, donde la distribución de roles estaba más o menos clara y donde nadie todavía desafiaba mucho a nadie, en el sentido de que, si bien, como vos decís, Fer, hubo una PASO, esa PASO fue más que un desafío de unos contra otros, era como para que le quede clara a la sociedad de que todos estaban aportando un adicional a lo que terminaba siendo Cambiemos, que hasta ahí era una alianza electoral. Después fue una coalición de gobierno. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, si en la coalición cívica se veía con posibilidades de que su candidata, que es Lilita, le gane a Macri, sabíamos que había poca chance de eso. Ahora, el gran aporte de esa candidatura de Lilita era decirle a aquellos que estaban felices que por fin se armaba una coalición de esas y que sabían que el candidato favorito era Mauricio, pero que por algún motivo no les terminaba de convencer, estaban los demás también adentro. En ese triángulo y con esa misma lógica podés ir rotando, digamos, ¿no? Hay quienes estaban convencidos de Mauricio, no tanto de Lilita y de la coalición cívica, pero al final del día lo que yo creo es que se logró algo que es una suma de partes que fue tremendamente fuerte y con un sentido de compromiso con la sociedad muy grande. Yo siempre digo que el acuerdo más grande no fue entre partidos, sino entre todos nosotros y la sociedad. Y esa es la gran diferencia entre nosotros, en términos generales, y el kirchnerismo. Alguien me decía el otro día, a Néstor y a Cristina le descubrieron el doble fondo al final del segundo mandato de Cristina. A nosotros nos vieron con problemas serios en la segunda mitad del mandato de Mauricio, y a Alberto le vieron que no cumplió todo lo que prometió a los 8 meses. Entonces digo, nosotros seguimos siendo
primero, una forma de sintetizar la política argentina, que siempre fue un quilombo, frente a un partido, movimiento como el peronismo, como el PJ, que siempre fue un quilombo, pero siempre se las arregló para ordenarse y ganar todas las elecciones. Entonces nosotros estamos siendo mucho más prácticos sin dejar de ser profundamente basado en valores. Además creo que hay una transversalidad no forzada entre los miembros y los integrantes y los referentes de los partidos que conforman esta coalición, pero ahora viene la segunda etapa. Mauricio fue presidente, María Eugenia fue gobernadora, Horacio fue y es jefe de gobierno. Los radicales también pujan por decir cuál es mi rol, no solamente cuál es el cargo. Lilita fue claramente una líder parlamentaria, pero que trascendía el Parlamento. Era una especie de ministro sin ministerio, si vos querés, o una gran consejera del presidente, pero a su vez una tipa que tenía un doble rol, ¿no? De presionar desde adentro, pero bancar desde adentro cuando las cosas se ponían difíciles. Yo estuve en los dos lados, en el Parlamento y en el Ejecutivo, y así se veía. Y ahora está, bueno, ¿cuál es el acento que va a primar en Cambiemos? Porque Cambiemos cada vez es más grande. Esa es la buena noticia. Porque si Cambiemos cada vez es más grande, es que nos está escuchando gente que antes no nos escuchaba. Ya hay colectivos, como se dice en el análisis de la ciencia política o de la sociología, que son grupos de personas que se identifican con intereses o con determinadas actividades o con determinados sectores que antes nos tenían como, voy a decir la palabra que más creo que nos decían y nos... garca. Sí, nosotros éramos los que representábamos a los ricos, nosotros no queríamos a los pobres, nosotros estábamos con las empresas, pero no estábamos con las pymes, nosotros no queríamos al interior, solo queríamos a la capital, nosotros, todos los antis, las antinomias que se les ocurran, bueno, muchas de esas antinomias se cayeron. Y eso hace que a su vez nuestra legitimidad sea más compleja, eso es bueno, nuestra base de legitimación y de laburo es mucho más grande, eso es bueno, pero ordenarlo es más difícil. Y entonces empiezan a surgir acentos, como hay en todas las grandes coaliciones del mundo, acentos diferentes. Ahora, si vos me preguntás si hay riesgo de ruptura, riesgo de desafíos tan grandes que nos perdamos en la interna y que no pensemos, que saquemos el ojo de la sociedad o de la gran imagen, no, creo que no. Creo que somos lo suficientemente experimentados políticamente en términos generales como para no cometer ese error. Bueno, esperemos que se cumpla el vaticinio. Realmente es un momento muy delicado y está muy claro que el objetivo, claramente, el enemigo, el adversario, el enemigo en el sentido de enemigo de la República y el adversario político lo tenemos enfrente y no entre nosotros. Y me parece que es muy claro la necesidad de juntar la mayor cantidad posible de votos, que es la posibilidad de juntar cada vez la mayor cantidad posible de diputados y de senadores en las provincias donde se elijan, por dos razones muy obvias, ¿no? Primero, porque vamos a necesitar evitar los 2/3 de ellos, evitar la mayoría en el Senado, evitar la mayoría en diputados, tratar de, al contrario, mejorar nosotros nuestra performance para poder ser más eficaces en el freno institucional, que es fundamental en estos 2 años, y también para generar una alternativa de poder. No nos olvidemos que 1/3 de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados, que va a estar en vigor en el 2023, se vota ahora. Y por lo tanto es muy importante no desperdigar el voto, no perder un solo voto, participar de las PASO, etcétera, etcétera. Bueno, me callo y damos la palabra a Diego, que es el que dirige la batuta y otorga los turnos para las preguntas. Insisto, como siempre, lo más cortas posibles, lo menos argumentativas posibles y sobre todo dirigidas a nuestro invitado. Adelante. Muy bien, muchas gracias a los dos Fernandos en esta ocasión. Y el primer turno que le damos la palabra es a Luis Fernández. Lo estoy habilitando, figura como Gabriela, pero Luis es un habitué de... Sí. Adelante. Hola, sí, hola Fer. Mi nombre es Hola. Luis, pero parece que
Lo que pasa es que, mirá, yo estuve en varios cafés con vos y yo quería sacarme varias dudas por eso, nada más. Pero bueno, igual no pasa nada. No, mirá, yo te iba a decir que yo estoy en Juntos por el Cambio en realidad hace rato y bueno, iba a fiscalizar justamente, ¿viste? Pero pasa que me tengo que hacer una operación al hombro y no llego. Pero lo que tiene es que, mirá, si vos querés, o sea, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las personas que se postulan, por ejemplo? Porque yo estaba viendo ahí que Macri se lanzó a la campaña. Y creo que lo que se necesita también, o sea, ¿no sería también otros candidatos con mejor imagen política? Bueno, no sé si la pregunta es para Fernando o para mí. Macri claramente es un dirigente principal del espacio y como tal está comprometido con la campaña de todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio, pero seguramente va a participar y dar su apoyo, sobre todo a las que participa el propio espacio político, que es el PRO, y en este caso a la lista en la que está el PRO, que es la que estamos con Fernando, María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, yo, Carla Carrizo, después viene Fernando, Sabrina Ahmechet, pero claramente no es un candidato y por lo tanto va a cumplir un rol relativamente secundario. Y yo repito, yo creo que tenemos buenos candidatos y que la lista nuestra expresa una pluralidad de partidos y expresa una pluralidad de visiones. No son todos halcones, no son todos palomas, hay, como en todo, bichos intermedios y qué sé yo, y me parece que tiene que ser así, porque si nosotros queremos frenarlos a ellos, no nos sobra nada, tenemos que estar todos. Y si queremos ser gobierno en el 2023, no nos sobra nada, tenemos que estar todos. Lo trágico, lo terrible sería cualquier tipo de división en la oposición, porque eso nos llevaría a un escenario en el que ellos se harían inmediatamente muy poderosos y ya sabemos que son temibles. Así que así es como veo un poquitito la conformación. Después, qué sé yo, todo el mundo tiene derecho a votar o no votar con entusiasmo o votar con resignación. Digo, no todos los candidatos le gustan a todos, supongo que mi propia candidatura debe haber gente a la que no le debe gustar y deben decir, no, Iglesias es demasiado extremista y demasiado no sé qué. Bueno, una lista necesariamente tiene que, si realmente es una lista como esta que aspira a configurar un futuro de poder, en el sentido de poder negativo y de poder frenar durante 2 años, pero después transformarse en una fuerza de construcción de un futuro gobierno, tenemos que estar todos. No sé qué opinas vos, Fer. Mirá, pienso exactamente lo mismo, pero además quiero agregar algo de lo que yo fui aprendiendo en mi experiencia política, que es el único que determina quién es líder y quién no lo es, cuánto tiempo dura su liderazgo y cuánto no, es la sociedad. Hay algunos que dicen, fulano o mengana se tienen que jubilar. Se van a jubilar si tienen ganas y si el pueblo dice que se jubilaron. Mauricio es un tipo, yo lo vi, no lo conocía tanto antes de la presidencia. Y después me tocó trabajar todos los días con él. Es un tipo que se jugó, laburó mucho, todos los días por este país. Y él mismo decía, hay algunas cosas que me salen bien y hay otras que no me salen bien. Y sobre todo al final. Pero yo estoy convencido que laburó 4 años para enderezar este país. Ahora, ¿cuál es el rol que él quiere tener o cuál es el rol que la sociedad le vaya a asignar a él? Hay que preguntarle a la sociedad y hay que preguntarle a él. Él tiene un diferencial que no lo tiene ningún otro, no lo tiene nadie, que es el de tener la experiencia de expresidente de la nación en este querido país nuestro que no es fácil. Pero de haber tenido un logro que fue personal, pero que también fue colectivo, que es el primer presidente no peronista en muchas décadas en haber terminado un gobierno, de haber formado parte de un gobierno, de haber conducido un gobierno, de haber formado parte de una coalición a la que el PJ le tiene respeto. Sabe que nosotros competimos para ganar, no que perdemos la elección 2 años antes. Entonces,
Y uno dice, bueno, cuando dicen que él puede tener el rol de expresidente es como jubilarlo de manera simpática. No, mira, hace poco hicimos una charla muy chiquita reservada con Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Un tipo que fue un presidente, voy a decir la mala palabra, de la puta madre en Colombia. Que junto con otros líderes no parecidos a su forma de pensar, lograron enderezar en algo a Colombia. Lograron enderezar y sacar a Colombia de las 7 plagas, ¿no? Hoy de vuelta se está debatiendo. Y el tipo ejerce su rol de expresidente con un poder y con una legitimidad inmensa, que no la tiene nadie. Entonces, ¿qué quiere hacer? Lo sabe Mauricio. Yo creo que tiene que estar. Yo creo, como vos dijiste, Fernando, lo más potente, lo más poderoso que tiene Cambiemos es que tiene referencias y liderazgo para tirar para arriba y que no sobra nada. Me quedo con eso último que dijiste porque es en serio. Yo creo que en serio no sobra nada. Si hay que no solo ganarle al PJ, sino que hay que gobernar logrando cosas, esto de la viabilidad de un proyecto político es no te sobra nadie. Y no es solamente llevarse bien porque si no, no, es que todos tenemos mucho para aportar y sustancial para aportar. En esto de, siempre me río porque dice halcones o paloma, qué sé yo tengo mucho carácter, pero tengo una forma muy tranquila de decir las cosas. Pero cuando nosotros le teníamos que decir chorro a debido, se lo decíamos y cuando teníamos que firmar las denuncias, se las firmábamos. Y lo hacíamos cuando no te daba votos hacer eso. Y se terminó la historia. Entonces, yo creo que hay que sostenerse en eso. Convicción, carácter, inteligencia y no sobra nadie. De vuelta. Muy bien, muchas gracias. El siguiente en la lista es Guillermo Alcalá, quien en este momento le pido que se habilite el micrófono. Guillermo. Hola, buenas noches, ambos Fernandos. Hola, Y gracias por la oportunidad. Volviendo al tema de halcones y palomas, y para los dos Fernandos, porque los dos vienen de ese espacio. No quiero ser ofensivo, pero a veces Lilita tiene un tinte a gordo casero, porque no sabes cómo tomarla. Vos habrás visto el chat y hay mucha gente que dice que Lilita está patinando. Cuando te dice lean el Evangelio y todo eso. Por supuesto que la coalición cívica, por supuesto que Cambiemos, por supuesto que no podría existir sin Lilita, no podría existir sin Sanz, no podría haber estado surgido sin la coordinación de toda esa gente. Terribles políticos, terribles cabezas. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de que, sobre todo Lilita, no apoya el pedido de juicio político al presidente por miedo a lo que venga de Cristina? Yo creo, mi opinión, es que todos los diputados de Cambiemos están obligados a pedirlo, porque la conveniencia no puede estar por encima de la Constitución. Y si la Constitución dice que lo que hizo el presidente es un delito, hay que pedir el juicio político, por más que no se logren los 2/3. Hay que pedirlo, sí o sí. Gracias. Sí, le dejo toda la respuesta a Fernandito. Me parece que es una pregunta claramente dirigida hacia él. Mirá, Guillermo, no solo por lo que opina Lilita, que es creo es una respuesta interesante lo que está planteando, porque está planteando seamos astutos, no sin ser irresponsables, ¿no? Lo que vos estás diciendo es qué corresponde hacer frente a un acto determinado del presidente. ¿Qué corresponde, qué nos manda hacer frente a un acto determinado del presidente? Yo en realidad, te digo la verdad, nosotros hemos presentado muchos pedidos de juicio político.
se lo hemos presentado a ministros, se lo hemos presentado a ministros de la Corte. Muchos no han prosperado, algunos en otro tiempo han prosperado, sobre todo antes del kirchnerismo, con algunos ministros de la Corte. Pero creo yo que otros elementos y otras herramientas han prosperado de mejor manera. Si vos me preguntás, el juicio político, que creo que es válido presentarlo, pero que creo que hay que merituarlo, toda acción política, y esa es una acción política institucional de raíz constitucional, es político-institucional de raíz constitucional, tiene que ser merituada. La primera es, yo estoy convencido de que el presidente violó su propio decreto y en su decreto está establecido una pena del Código Penal. Entonces, ahora, ¿es el juicio político la mejor de las herramientas para que el presidente tenga que responder por su responsabilidad? No lo sé. Si vos me decís, los que presentaron están equivocados, están metiendo la pata, se están pasando de la raya, no. Yo creo que si alguien meritúa, o algunos meritúan, yo creo que sí, que lo podrían hacer tranquilamente. Ahora, si vos me preguntás si es el mejor camino, no lo sé. Yo creo que Alberto la tiene mucho más jodida, con todas las dudas razonabilísimas que uno puede tener en un proceso penal federal, cuando tenga que responder ante el proceso penal federal. Yo creo que es más, creo que las dos cosas, como suelen ir, van en paralelo, porque recordemos que es la evaluación por el mismo acto, pero son distintos procesos. Uno es político, como su nombre lo dice, se estudió mucho la cuestión del contenido del juicio político, y el otro es el proceso penal, que ninguno de los dos deja de ser serio, pero no tienen las mismas rigurosidades, no tienen las dos el mismo objetivo inclusive, y yo creo que pueden ir en paralelo. Ahora, si vos me preguntabas a mí, creo que se la va a ver peor en el proceso penal. Porque hay mucha prueba documental, fílmica, hay mucha prueba. Entonces creo que el presidente va a tener que padecer su doble estándar, su falta de verdad, frente al pueblo argentino, más en tribunales que en el Congreso. Pero te vuelvo a decir, quienes lo presentaron creo que están en todo el derecho y no creo que estén del todo desacertados. Muy bien, muchas gracias. El siguiente turno es para Jaime. Aquí le pido que se habilite su micrófono, Jaime Korumblum. Adelante. Ahí estoy. Muchas gracias por este espacio. Saludos a ambos. Le digo a Fernandito que yo a Axel lo conozco desde la época de la Facultad de Ciencias Económicas y en la rotonda hablaba igual y decía las mismas cosas que dice hoy. Así que si vos decís que se quedó allá, sí se quedó allá. Esta es la realidad. Ahora digo, a donde yo iba. Esta es una elección de legisladores que van a legislar. Y lo que yo no escucho en toda la publicidad son propuestas legislativas. Entonces yo le pregunto a ustedes que están por acá, nosotros vimos ayer, antes de ayer, un mar de desgraciados cruzando la ciudad buscando no sé qué. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos con ese 50%, con toda esa cantidad de gente que son unos desgraciados corridos de la sociedad y a los que les falta todo? Gracias, Jaime. Fer, ¿querés que conteste yo? ¿Querés empezar vos? No, como quieras, dale. Dale. Primero, Jaime, aguantame un segundito que no me olvidé decirle a Guillermo algo que me parece interesante para el análisis de lo del juicio político de las otras herramientas. Vos sabés que nosotros a Julio Devido, si había un ministro o un funcionario que no cabía la menor duda que tenía que terminar en cana y que no podía ser funcionario, era Julio Devido, ¿no? Vos sabés que a Julio Devido nosotros le presentamos muchos pedidos de juicio político y vos sabés que no se fue de la Cámara por un juicio político. Se fue por un pedido de un juez federal en un proceso penal. Y se fue porque parte del PJ no lo pudo aguantar porque el proceso penal era tan evidente que terminamos votando su expulsión de la Cámara, su desafuero y expulsión. Ni siquiera su expulsión, su desafuero para que sea detenido. Por eso te digo, hay que ir valorando las herramientas que tenemos vigentes
y que tenemos a la mano, porque en ese caso, nosotros que habíamos presentado el juicio político, terminamos logrando lo que creíamos en el lugar que creíamos aún más idóneo, que era la justicia federal. Terminó condenado ese señor. Ahora sí, Jaime, yo creo que lo que todo el mundo nos pide son dos cosas. Uno, manténganse unidos, porque si no perdemos todos. Y la segunda es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y yo creo que la primera es necesario hacer ese repasito de las cosas que ya hicimos, porque no es que llegamos hoy a esta elección y se nos van a ocurrir un montón de ideas nuevas. Nosotros sostenemos cosas que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Ahora, hay que refrescar tanto los proyectos políticos que vienen teniendo los que hoy son diputados y los que vamos a ser diputados, y además proyectos nuevos, o evitar malos proyectos que el kirchnerismo quiere sancionar. Acordémonos que la Cámara del Congreso tiene dos trabajos: sancionar buenas leyes y evitar malas leyes. Tiene dos laburos. Entonces, hay problemas nuevos. Hay problemas nuevos. Hay leyes que se sancionaron probablemente con muy buena intención, pero que no estuvieron, que tienen problemas y que hay que revisarlas. Teletrabajo, la ley de alquileres, y hay algunas otras más. Pero yendo al fondo de la cosa, que no tiene nada de nuevo y que nos mantiene en la Argentina del atraso, y que mantiene ese 40 y largo por ciento, 50% de argentinos que lo único que tienen es mendigar algo, que les tiren algo, porque en realidad esa es la actitud que se tiene. Una cosa es la política de protección, ¿no?, frente a la pobreza. Pero la otra es inmediatamente tener que tener las políticas de salida, de progreso sostenido. Entonces, una reforma laboral moderna, contemporánea, que permita generar empleo. Desde el 2009 no se generan empleos formales privados netos, y eso es una tragedia. 2009, estamos en el 2021. Si no, vamos a terminar en el monotributo, que es la forma de encubrir una relación de dependencia de baja calidad sin que se reconozca. Digo, un montón. Los más pendejos tienen otras formas de ver la realidad y el presente. Hay desesperanza y hay que salir de la desesperanza. La desesperanza es contra lo que más hay que pelear, y contra el resentimiento. La desesperanza te lleva al resentimiento si la alimentás mal. La desesperanza, si vos le ponés un horizonte y un camino, terminás en ignoro a todos estos boludos y voy para adelante. Pero es la emergencia educativa bien pensada, porque en los 90 y en los 2000 se discutían los recursos para la educación. Después vino la ley de financiamiento educativo y el problema es que la educación no mejoraba. Entonces, sin plata no mejora, con plata no mejora, revisemos la educación. Porque la verdad, vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, ninguno de nosotros pudo haber llegado donde llegamos si nuestros viejos hacían caso a Axel Kicillof y nos mandaban a la escuela. Ninguno de nosotros. Entonces, no solo hay que ir a la escuela, hay que ir a una escuela en la que el maestro esté frente al grado, los alumnos estén, y que sea del siglo XXI. Y que sea del siglo XXI. La laboral, ya lo dije. La previsional. Mirá, como decía Fernando, si hay algo que los define en el cinismo, y mirá que tenés ejemplo para definir el cinismo del kirchnerismo, es la reforma previsional. Porque cuando nosotros quisimos ordenar en algo el sistema previsional, para que tenga los dos componentes más importantes de los varios componentes que tiene que tener, uno es que sea progresivo, o sea, que no pierda frente a las demás variables, y la segunda es que sea sostenible en el tiempo, porque si no quiebra en algún momento. Entonces, el kirchnerismo logró las dos cosas en contra. Fue regresivo, a la mayoría del sistema les achicó sus ingresos, a eso nos mataron a piedrazo, Los mismos que nos mataron a piedrazo reformaron para atrás el sistema y lo hacen cada vez más insostenible, porque ahora van a ir a una reforma electoralista que lo va a volver a hacer más insostenible todavía. Y lo peor de todo es la declaración pública de que nos quieren igualados a todos para abajo. Nos quieren igualados a todos para abajo, porque nos quieren pobres, brutos y si se puede encerrados mejor. Porque cuando uno es pobre, cuando uno no tiene las herramientas intelectuales o de razonamiento, ¿sí?,
no tenés la misma forma de defenderte frente a las posibilidades o a las adversidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La emergencia educativa creo que es una prioridad, pero para dar el debate que empezó con las escuelas abiertas versus las escuelas cerradas, que la verdad que fue una gran pelea. Pero a eso ahora le tiene que seguir, muchachos, ¿de qué lado estamos? ¿Queremos educación o queremos solo pelearnos uno con otro? Digo, por la gran mayoría de los gremios docentes. El otro día fuimos con Soledad Acuña a una reunión de directivos, maestros, profesores y supervisores que no están agremiados a ninguno de los tantos gremios que tiene la ciudad docente, ¿no? Hay como 17 gremios docentes. Y se tuvieron que agrupar entre ellos porque esos tipos que habían garantizado la apertura de las escuelas sufrían escraches, sufrían amenazas, sufrían el apartheid del resto de sus compañeros, y esa gente venció, junto con los padres y junto con el gobierno de la ciudad. Entonces, me parece que esas peleas hay que llevarlas al Congreso. Entonces, la laboral, parece que uno siempre dice lo mismo, pero la verdad, si nos vamos a la reforma de fondo, la laboral, la previsional en serio. Porque la laboral es la mitad de la reforma previsional. Porque si vos tenés un 45% de informalidad laboral y cada vez tenés menores ingresos, tenés menos financiamiento para el sistema previsional. Entonces va a estar siempre en riesgo. Y entonces la única solución que tienen los populistas es todos más para abajo. Muchos, todos, pero más para abajo. Y lo que nosotros creemos es muchos, todos, pero poco para arriba. Pero para eso tenemos que lograr que la laboral vaya para arriba. No hay que tener miedo de decir algunas cosas respecto de lo laboral. Creo que hay que sostener un gran éxito de la política de Cambiemos de todos estos años, y que fue un gran éxito de Macri, de Lilita, de Patricia y de María Eugenia y de Horacio, que es la política de seguridad y de la lucha contra la mafia y el narco y del crimen organizado en general. No había ni un solo organismo que no esté trabajando con el otro para pelear contra la inseguridad, el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico. No había ni uno. Entonces, me parece que nosotros lo tenemos que hacer valer, porque en nuestro tiempo de administrar el país había problemas y tuvimos problemas sin resolver, pero la gente sabía que cuando la cana aparecía, la gendarmería aparecía, o un gobernador tenía problemas, había una ministra o un presidente que no los dejaban en banda. Ese es un gran tema y lo vamos a ir a discutir, porque cuando preguntás hoy cuál es la política de seguridad, la tenés que adivinar. Y es tan contradictoria que lo más probable es que no haya política de seguridad. Y es demasiado importante para joder con un tema así. Demasiado importante. Como eso te diría que hay muchos temas. Por eso digo, hay temas más coyunturales, temas que son muy importantes pero que en la coyuntura se agravaron, alquileres, y temas que son de siempre, estos mismos que te mencioné. Yo creo que... Y hay que seguir con el tema de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. Macri, yo lo trabajé personalmente con quien fue que sacó de la muerte al INDEC, que fue Jorge Todesca, que se murió el año pasado, que hoy la hija es vicejefa de gabinete. Antes de terminar el mandato, porque había sido uno de los compromisos de Mauricio, mandamos al Congreso la nueva ley de INDEC, que fortalecía institucionalmente el INDEC para que no le vuelva a pasar lo que pasó cuando ellos gobernaron la vez anterior, porque es demasiado importante de vuelta. El INDEC dice la verdad o no dice nada. Entonces, yo pelearía por esa ley también. Si vos me preguntás hoy, Marco Labaña, no lo veo un tipo mintiendo, pero cuando estos tipos se sienten desesperados, no lo sé. Sí, yo agregaría una pequeña observación, ¿no? Podríamos hablar de muchos proyectos legislativos y de la orientación. La orientación que tuvo el gobierno de Cambiemos era la correcta. Después, el timonel o la tripulación de un barco puede cometer errores de evitar una tormenta que por ahí se pudo haber evitado y no lo logramos, pero la dirección es esa y el compromiso es restablecer ese rumbo que es el opuesto al que lleva el gobierno hoy. Y obviamente creo que también hay un compromiso de actuar con mayor energía en aquellas áreas en las cuales creemos que tendríamos que haber dado pasos más decididos desde el punto de vista de la reforma fiscal, de la disminución de los impuestos,
de la transformación de los planes sociales en trabajo. Eso está, creo, asumido y me parece que es muy claro. Ahora, nosotros un poco me hago cargo de la objeción o de la observación de la falta de propuestas legislativas. Tenemos también que ser muy prudentes, porque nosotros aún, en el mejor de los casos, vamos, suponiendo una elección espectacular, pero espectacular nuestra, podríamos llegar a tener la mayoría en diputados. Muy difícil, pero supongamos que hubiera una avalancha así inesperada, como fue en las PASO 2019, y tuviéramos un resultado a favor, como el que tuvo el kirchnerismo en aquel momento, que nadie se esperaba. Aún así, tendríamos mayoría en diputados y seríamos minoría y clara minoría en senadores. Por lo tanto, por más leyes que propusiéramos, sería muy difícil de aprobar por la positiva leyes. La fuerza que sí tenemos es la fuerza de impedir que se aprueban leyes, porque a ellos les es difícil conseguir el quórum, porque nosotros tenemos la capacidad de instalar temas en la población y hacérsela difícil a todo ese sector de la famosa Avenida del Medio que entra como opositor y después termina votando con el oficialismo. Y fue así que paramos muchas cosas, como que estuvieron muy cerca, como la baja del procurador Casal y la designación por mayoría simple, como el semáforo epidemiológico que le hubiera dado la concentración del poder al Ejecutivo. Entonces, lamentablemente nuestra agenda hoy es más defensiva que propositiva, porque no queremos tampoco mentirle a la gente, decirle, nosotros vamos a bajar los impuestos. Veo un montón de ideas ahí muy buenas sobre cosas que hay que hacer con respecto a las jubilaciones, al empleo y qué sé yo, pero sería falso de nuestra parte pensar que vamos a lograrlo. Es decir, son reformas a hacer cuando lleguemos al gobierno, y eso es 2023, y va a ser difícil. Por eso es importante también que tengamos muchos diputados ahora, porque la verdad es que la reforma laboral fue una cosa que nosotros intentamos, que la mandamos al Senado, que el Senado con mayoría peronista desde 1983 objetó y hubo que achicarla, hacerla más modesta, y después se negaron directamente a votarla. Entonces, esos problemas hay que responderlos. Yo escucho a varios de los que se presentan por la oposición decir las cosas que hay que hacer. Hay que hacer una reforma laboral. Firmamos todos, ¿dónde hay que firmar? Estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Siendo que el PJ va a ser mayoría en el Senado. Ese es el punto de propuesta que creo que tenemos que encarar. Tenemos algunas, las hemos discutido, cómo utilizar en los primeros días, cómo utilizar la herramienta de los plebiscitos, cómo preparar contraataques con respecto al sector sindical para tratar de establecer una negociación más racional por parte de ellos. Hay muchas propuestas, pero también es fácil, ¿no? Yo a veces escucho, con todo respeto, a algunos candidatos hablar, decir, pero no hay que cambiar de distrito, lo dicen candidatos que fueron candidatos por la provincia y que fueron candidatos por la capital también. María Eugenia estuvo ausente un año, lo dice a veces gente que hace 10 años que no se la ve por el barrio. Está todo muy bien, somos todos muy amigos, pero realmente me parece una injusticia, ¿no? Mis críticas a María Eugenia han sido públicas, han sido notorias, no las voy a esconder. Yo he dicho y sostengo que creo que todo se hubiera ordenado mejor con ella candidata en la provincia. Dicho esto, yo no me olvido que María Eugenia estuvo 4 años como gobernadora viviendo en una casa de las Fuerzas Armadas, porque fue la que se animó a tirar abajo los búnkers del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría, algunos creen que ser una posición dura es ir a insultar gente en los programas de televisión. Yo creo que hay otras cosas que son más importantes. Muy bien, retomamos entonces. El siguiente notado es Juan Cruz Fernández. Le damos la palabra a Juan Cruz, si se puede habilitar su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Se escucha, sí. ¿Me escuchan? Trataré de ser breve porque está el bebé, en cualquier momento explota todo. Fernando, una consulta. No, Dale, se te escucha. Quiero opinar, se te escucha bien. Anoche lo escuchaba Hernán Reyes y él decía que la opinión institucional de la coalición cívica era que el juicio político no solucionaba los problemas de la gente, ¿no? Y que por eso la coalición no lo apoyaba. A mí me pareció un planteo súper masista toda esa cosa de si soluciona o no los problemas de la gente, porque hay muchas cosas que
cuya función no es solucionar los problemas de la gente. Quiero saber si eso es cierto, que la coalición cívica institucionalmente resolvió no apoyar el juicio político, que es lo que dijo Reyes anoche en el programa en TN. Y después, por otro lado, comentar, en provincia de Buenos Aires uno se siente huérfano. La verdad es que las listas son, no los voy a poner a ustedes en un compromiso, pero las listas son muy flojas. Uno intenta votar a Santilli, que es el candidato de Macri, del PRO. La publicidad del hombre es Diego es el Colo, es Diego te escucha. Yo vivo en un pueblito cerca de Bahía, esto es la 6ª sección. Acá pusieron de primer candidato a diputado provincial a Lorenzo Natali, que es un locutor radial de tener 60 y pico de años, que es, con todo el respeto, es como poner a Mateico, una cosa así como un Mateico bahiense. Yo creo que no debe tener en claro la diferencia entre una ley y un decreto. El tipo contó que vino a Monzón en un avión privado nada más que para ir al country de él a ofrecerle el primer lugar en la lista. Yo creo que no tiene ni idea de lo que eso significa. Digamos, el tipo explica eso. La persona que lo lleva a hacer los spots, porque además lo cuenta, es Marcelo Di Pasquale, que es un ex intendente de Montehermoso. Montehermoso es un feudo peronista desde el 83, diputado masista. Entonces es medio imbotable la cosa, digamos. Uno le pone toda la garra, pero es difícil. Lo cuento como bonaerense y como alguien que repartió la boleta desde las PASO 2015 del PRO, de Macri. Y es muy difícil. Yo creo que Larreta hizo un zafarrancho importante, y esto va a título personal y con esto corto. Creo que para el futuro de Cambiemos, y por ende para el futuro del país, que Larreta salga fortalecido de estas PASO puede ser muy peligroso. Eso nada más. Disculpen, muchas gracias. No, bueno, yo primero lo del juicio político. Bueno, yo soy firmante de uno de los pedidos de juicio político, son 3. Yo estoy firmando el de Waldo Wolf, y creo que sí, que corresponde el juicio político y que nosotros tenemos que llevarlo adelante. Y también creo que para que se apruebe el juicio político se necesitan 2/3. Por lo tanto, la aprobación del juicio político significaría el fin de la alianza del gobierno y de la unidad del peronismo, lo que sería para mí una excelente noticia. Pero bueno, admito todas las posiciones, me parece que tenemos también que acostumbrarnos a esto, que en algunos puntos que tienen que ver con la táctica, ¿no? Por dónde agarrar y cuál es la mejor herramienta, haya disidencia y haya diferentes posiciones. Y lo mismo con respecto a las listas. Mirá, no conozco la lista allá, que la lista provincial no la conozco. Me han llegado algunas quejas también así provinciales. Yo estoy en tal lado y el diputado que está acá, y pusieron a no sé cuán y a fulanito y qué sé yo. Y yo, desde el punto de vista de la publicidad, hasta estaría de acuerdo con vos, ¿no? A mí no me gustan las campañas de estilo Durán-Barbista, me parece que no es el mejor momento y podemos disentir acerca de la campaña. Ahora, yo les digo también una cosa, ¿no? Miremos enfrente, ¿no? Porque podemos disentir con los diputados, decir, bueno, a mí más que fulanito me gustaría sutanito, y me cuesta votarlo porque no estoy muy de acuerdo con tal cosa, o por lo que sea. Está bien. Ahora, poné la lista, vos querés animarte, poné nuestra lista y poné la lista de ellos al lado, y vas a ver cómo se te pasan todas las dudas, porque me parece que hay una diferencia enorme en la propuesta de país, hay una diferencia enorme en la calidad de los integrantes, y siempre digo esto, en mi libro, en el Medioevo Peronista, hablo del votante champán, ¿no? Uno de las partes un poco irónicas es el votante champán. Y cuento la anécdota, que una vez fui al programa de Fantino, fui a preparar el libro, es El peronismo estúpido. Fantino me trató muy bien, dijo que era un libro muy interesante, tuvimos una linda charla. Al otro día me llama Fantino por teléfono y me dice, no sabes, Fer, me llamó mi mamá. Y yo, viste, no es que tengo confianza con Fantino, la primera vez que me llamaba, le digo, ¿y por qué me lo contás? Y dice, no, me llamó para putearme, porque dice, ¿cómo voy a llevar a un gorila como vos al programa cuando a ella la primera muñeca se la regaló en el año 49 Evita? Ahora, digo, ustedes fíjense los réditos electorales de una muñeca regalada en el año 49. La mamá de Fantino viene votando al peronismo a como dé lugar, neoliberal, bolivariano, chorros, no chorros, delincuentes, narcos, lo que sea, por la muñeca del año 49, ¿no? Y nosotros tenemos unos votantes, con todo respeto y compartiendo algunos de los sentimientos, que están muy
bueno, y este me gustó, y este no me gusta, y este viene de acá. Yo no digo que no tengan razón, y yo no digo que yo hubiera hecho las mismas listas, y comparto muchas de las observaciones. Yo les digo, antes de ir a votar, cuando tengan dudas, pongan nuestra lista de un lado y la lista de ellos del otro, y vayan a votar después de eso, y listo. Yo, Juan Cruz, la primera, no lo escuché a Hernán, así que no puedo decir nada. Entiendo que lo dijo porque lo estás repitiendo vos. No, yo creo que es esta valoración, la del juicio político, es esta valoración que se la dije antes a Guillermo. Hay que valorar cuál herramienta es más eficaz en qué tiempo, pero no creo que sea incorrecto el juicio político. Eso es lo que yo creo. Y eso de que no le soluciona el problema a la gente, no, mirá, las herramientas institucionales, cuando hay un problema institucional, se solucionan con herramientas institucionales y son el problema de la gente también. Yo no creo que los alquileres sean un problema de la gente y la inconducta de los funcionarios no. No, yo creo que todo forma parte del problema de la gente. Así que, si esa fue la respuesta, yo en ese sentido no comparto. Sí creo que, como le dije a Guillermo antes, hay que mirar cuál es la mejor herramienta, porque no dudo de la responsabilidad del presidente y de sus actos, entonces de Alberto y de sus actos. Yo creo que el tipo es responsable de lo que hizo. Entonces, hay que buscar la mejor herramienta para que la tenga que pagar, y para que la tenga que pagar frente a la sociedad. Y hay dos caminos, y esos dos caminos, muchas veces, la mayoría de las veces, como expliqué con el caso de Guido, van en paralelo. Por lo cual, si alguien presentó... Es cierto también que el juicio político tiene poca chance de prosperar, que eso no quiere decir que uno, cuando cree que lo tiene que presentar, no lo presente porque sepa que no va a conseguir los 2/3, como decía Fernando. El que cree que lo tiene que presentar, lo presenta. Yo creo que hay que dar ese debate adentro de Juntos por el Cambio para ver cuál es más o menos el semblanteo de todos. Pero si vos me preguntabas a mí, uno no invalida el otro. Uno no invalida el otro. Es más, vos podés tener un juicio político presentado que tiene un periodo largo de caducidad, caduca más largo que algunas otras iniciativas parlamentarias, y que puede que no tengan la fuerza o los votos suficientes para poder prosperar, pero que cuando las causas judiciales avanzan, empiezan a tener fuerza dentro del Parlamento. Se empiezan a nutrir del avance de las causas judiciales. Entonces, si hay quienes creen que lo tienen que presentar, Fernando lo presentó, que se presente y se puede discutir en el Congreso. Es más, yo no apuraría la discusión porque después te lo mandan como rechazado. Y una vez que se rechaza está la lógica de si podés volver a abrir un juicio político por la misma causa y podés tener la paradoja inversa, que es condenado en la justicia y rechazado en el Congreso porque tiene una mayoría circunstancial. Entonces, ¿se presenta? Se presenta. Después hay que mirar el tiempo oportuno para que avance, si es que avanza. Si la cosa cambia en la justicia, vas a tener más chance, Julio Devido. Ahora, esa es la valoración que yo hago. Yo no creo que sea incorrecto. Y la segunda, las listas. Tampoco voy a armar mucho lío, Juan Cruz. Entiendo que es tu opinión, no quiero armar mucho lío sobre eso. Creo que en la lista de la provincia de Buenos Aires tenés tipos y tipas que se han jugado. Yo creo que Hernán Lombardi es un tipo que... Ayer hicimos un vivo con Hernán y le decía, yo creo que vos tenías que ir más arriba, Hernán. Es una opinión personal. Digo, las listas también se cierran porque somos muchos sectores, porque hay muchas trayectorias, porque qué sé yo. Para mí la mejor lista es la que más representa frente a la sociedad la complejidad de Cambiemos. Frente a la sociedad la complejidad de Cambiemos. A mí me gusta mucho la lista de la Ciudad de Buenos Aires. Sacame a mí, para no decir que yo soy un extraordinario tipo. A mí me gusta mucho. El otro día lo estábamos hablando con Fernando y con todos los demás candidatos a diputados nacionales. Creo que es muy buena, creo que tiene de todo. Creo que tiene acentos más liberales, creo que tiene acentos un poco más progres, creo que tiene... Pero todos estamos queriendo lo mismo. Todos estamos queriendo lo mismo. Podremos tener una diferencia en algún tema, que no son los temas que te hacen ni unirte ni desunirte. Entonces, a mí me gusta mucho. Pero así como lo tenés a Hernán Lombardi, la tenés a Graciela Ocaña,
que creo que también se ha ganado su legitimidad, sobre todo frente a determinados sectores de la sociedad, sobre todo frente a los jubilados, que se ha peleado contra Moyano sin ningún problema, entonces también hay que poder demostrar eso. Tenés a Marcela Campagnoli, lo tenés a Juan López, qué sé yo. Uno podrá decir, como dice Fernando, ¿pudiste haber armado mejor la lista? Puede ser. Si no había en primaria, ¿podía ser más poderosa la lista todavía? Puede ser. Pero así es como se dio. Y como dice Fernando, todo es relativo en esta vida. Eso no nos tiene que hacer creer que, bueno, ya está, es lo que hay, entonces vamos. Porque uno siempre tiene que ver qué mejor puede hacer las cosas. Claramente sabemos cuál es el adversario. Y más allá de la crítica aceptable, lo veo en el chat, además estoy leyendo el chat rápido que está pasando por ahí, porque son varios los que estamos acá conversando, y no conozco las listas de los candidatos provinciales a cargos provinciales, así que no puedo opinar mucho, conozco muy poquito sobre eso. Pero digo, estoy seguro que la mayoría de todos los primeros lugares que conozco de la lista de diputados nacionales ya demostraron no darse vuelta, ya demostraron que pelean con todo, ya demostraron un montón de cosas. Entonces, sí, a mí también a veces me gusta o me motivan más otras variantes, pero creo, como dice Fernando, que frente a lo que tenemos, claro que sí, tenés todo el derecho de expresar tu opinión, pero el objetivo es el freno al frente para la victoria y el pavimento hacia el 2023. Bueno, Diego, si te parece, cortamos acá porque yo ya me tendría que estar saliendo. Cierro como hacemos siempre, agradeciéndole la presencia a Fernando y a todos ustedes que le dedican todo este horario de descanso a preocuparse por el país, a escucharnos y a dialogar con nosotros. Muchas gracias, Fer. Te doy las palabras de cierre y después hacemos la tradicional en un café con Iglesias, que es después de habernos terminado el café, abrir los micrófonos y agradecer al invitado. Adelante, Fer. Sí, muchas gracias. La verdad que muy lindo. Siempre da para más, así que siempre nos quedamos con oportunidad de otra vuelta, otra ronda de café. Honestamente, me gusta mucho conversar, me gusta mucho tratar de encontrar ideas y aclarar nuestras ideas y además transmitirnos energía, porque necesitamos mucha energía, sobre todo en este momento, un momento tan particular, una elección tan particular, una campaña tan particular. No nos podemos acercar a mucha gente. Es muy particular, es muy atípico esto. Entonces, agradecer el espacio, Fer, agradecerles a todos ustedes, volverles a reiterar que estoy a disposición. La campaña después va a tener la general, si quieren lo volvemos a repetir, y ojalá lo podamos hacer presencial. Ojalá, y ojalá vuelvan las sesiones presenciales también. Bueno, gracias, Fer, abrimos, te agradecemos. Muchas gracias. Y nos vemos con los demás. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Felicitaciones. Fernando, ahora te vemos.